Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Shai, Bahasham, Raja Kodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y Shalom a la lección. Right? Kahalayam la, Yahweh Bashem Shai. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Alright, so en esta lección vamos a entrar en profecía. Estaba leyendo mis escrituras o mi Biblia, porque ahorita tengo un break y empecé a leer del reino de Yahweh Bashem Shai, y vamos a Isaías 2:1. Dice, el reinado futuro del Señor, right? El reino de los cielos. Dice, capítulo 2, dice, esa es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, right? Los dos reinos, right? El reino norteño y el reino sureño, porque en los tiempos después de el reinado del rey Salomón, nuestra nación fue dividido en dos reinos, ¿ok? Pero ahora el Señor anda juntando, right, uniendo la nación, como te dice en Ezequiel 37, que ya no van a ser más dos reinos, sino uno. Eso bien rápido, nomás yendo al punto. Por eso miramos llamados morenos y latinos, ¿ok? En el mismo campus, o los mismos campos, enseñando la palabra de Yahweh Bashem Shai, right? Y esta es esta profecía, Ezequiel 37:15, reunificación de Israel y Judá, right? Israel siendo el reino norteño, right? Los llamados latinos, right? Nativos americanos, y Judá siendo los llamados morenos, right? Los llamados morenos acá en América y sobre todo el mundo, right? Los llamados jamaqueños o de Jamaica, la gente de Jamaica y las islas caribeñas, y los haitianos. Ezequiel 37:15. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Dice, hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Right? Por eso está entrando en el rótulo que tenemos, right, cuando salimos a las calles. Right? El rótulo de los 12 tribus. Right? Que ese entendimiento de los 12 tribus vino de Yahweh Bashem Shai por medio del anciano alto sacerdote Ariah. Dice, esto representa a Judá y a sus tribus aliados, right? El reino sureño, que el reino de Judá era 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Luego toma otro trozo, right? Otro pedazo de madera, y grábalo en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel, right? Porque Efraín es el capitán de los tribus norteños. So Efraín representa a los 9 tribus, right? 17. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fuera una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Y en los tiempos de Ezequiel no se cumplió esta profecía, porque durante esta temporada o durante esta captividad, right, de los babilonios, nuestra gente sabía de qué tribu eran, right? Tenían los records, right? Sabían, y en este momento el reino norteño estaba ya en el otro lado del mundo,
acá en las Américas. Right? So no hubo, durante los tiempos de Ezequiel, no hubo unión entre Israel y Judá. Esto se está cumpliendo hoy en día. Por eso Yahweh Bashim Yahushua levantó, right, como dice aquí, esto dice el Señor soberano: tomaré a Efraín y las tribus del norte y las uniré a Judá, porque Judá es el capitán de nuestra nación. ¿Ok? Por eso de ahí viene el rey David, right, el rey Salomón, nuestro Señor, right, el Mesías Yahabushai, viene del tribu de Judá. Right? Y Judá fue el primer tribu, los llamados morenos, para Yahweh Bashim Yahushua levantó a los llamados morenos, que son el tribu de Judá primero, y de ahí Judá enseñó la palabra al resto de los tribus. Dice: las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Van a ser una nación, ya no dos. Dice: luego coloca la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos, right? Para que cuando la gente pase por el campo miren el rótulo. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, right? Porque nuestra gente está dispersa entre cada país, right? Los regresaré a su propia tierra, right? ¿Cuándo va a cumplirse eso? En esta generación, en los últimos días, right? Y el que nos va a recoger va a ser la palabra de Yahweh Bashim Yahushua, y físicamente Yahushua él mismo nos va a rescatar a la elección, como te dice en Mateos 24, versículos 30 y 31. Él va a venir en las nubes, right, los carros celestiales, y recoger su elección, right, donde estén. Los unificaré para que formen una sola nación, right? Ya no va a haber más división. So, la hermandad entre Judá e Israel va a regresar, y ya comenzó. Como expliqué, entre los campos de GMS, y no nomás nuestros campos, pero cada campo israelita, menos los que enseñan que, right, porque hay campos de israelitas que dicen que solamente los morenos son israelitas, que eso no es cierto, right? Pero básicamente casi todos los campos de israelitas vas a mirar llamados morenos, latinos y nativos americanos enseñando la palabra, right? So dice: los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Dice: nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Right? Y todo eso es gracias a Yahweh por mandando a Yahabushai para que dé su vida para tener perdón de pecados. Y Yahabushai él mismo nos dijo que su sacrificio era para también el nuevo pacto, para cambiar nuestra mente, básicamente para que nuestra mente sea programada para ser perfectos. Right? So dice: nunca más se contaminarán con ídolos. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos. Ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía, right, por medio de Yahushai, pecaminosa, y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Right? Y aquí está, dice: mi siervo David será su rey. Right? So, el rey David se le va a regresar su posición. Y tendrán un solo pastor, y obedecerán mis ordenanzas, y se asegurarán
de cumplir mis decretos. Dice, let me see. Right, so el rey David va a ser el rey de Israel, right? Pero Yahabushai es el rey de reyes. So, la posición de rey principal va a ser Yahabushai. Y el rey debajo de Yahabushai va a ser David. Right? Que David es el apóstol a Pedro. Alright. Si lo pueden recibir. Wow, es el espíritu, porque aquí entra en el reino, dice, vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Ya cuando el Señor nos lleve para atrás a la tierra donde vivirán la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán ahí para siempre. Right? So ya no va a haber más, porque vamos a ser perfectos. Right? Nunca vamos a pecar. Right? Ya no va a haber más maldiciones. En lugar de maldiciones, va a ser bendiciones. Yo creo que, no sé si es Deuteronomio 30, donde dice el Señor que nos iba a ahogar en bendiciones, que iban a haber tantas bendiciones que a ver si lo puedo encontrar, man. Ya, denme un segundo aquí. Creo que ese es Deuteronomio 28 y Salakia, man. Yeah, so Salakia, Deuteronomio 28 y 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh Shemel Shai, tu Dios. No creo que es esa. Si no está bien, man. It's all good. Right, so, ¿dónde estamos? Dice, haré con ellos un pacto de paz. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Eso ya no el Señor nunca nos va a abandonar. Como leemos nuestra historia, cada vez que pecábamos, el Señor nos expulsaba de nuestra tierra y usaba las naciones para destruirnos. Y luego que pasaba, estábamos en esclavitud. Y esta vez, es por medio de las manos de Esaú, el Señor esta es la esclavitud más peor que ha existido.
al punto que perdimos nuestra heredad. Esaú literalmente nos golpeó la heredad afuera de nosotros. Pero todo eso fue el cumplimiento de la maldición que Yahweh Bashim Shai habló sobre nosotros. En Jeremías 17:4. El Señor dijo que nos iba a hacer que nos olvidemos de nuestra heredad. Dice, ¿dónde estamos? 27, haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. So, Israel va a ser la única nación en poder. Y el resto de las naciones van a ser nuestros esclavos, como siervos, para siempre. Y la diferencia entre nosotros y Esaú es que vamos a con justicia a esclavizar estas naciones. Va a ser en justicia. Pero regresando en Isaías 2:1 dice, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Israel. Que Judá y Jerusalén, que es Israel. En los últimos días, que estamos en esos días, el monte de la casa del Señor, el reino de Yahweh Bashim Shai. ¿Quién es la casa del Señor o el templo del Señor? Los israelitas, empezando con la elección. A ver, vamos a 1 Corintios 3:9. Aquí Pablo nos explica quién es la casa o el templo del Señor. 1 Corintios 3:9. Pues ambos somos trabajadores de Dios, Yahweh Bashim Shai, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Ya ven? Dice 16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son el templo, Por eso tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Y esto comprueba que no podemos estar para los vatos que fuman mota o fuman marihuana. Con hacer eso, tú estás destruyendo tu templo. Y acabamos de leer, el Señor te va a destruir. Porque este cuerpo que tenemos, en realidad el Señor nos prestó esto. Somos una posición al Señor. So tenemos que cuidar este cuerpo. So vamos a agarrar otro precepto. Apocalipsis 21:3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar, la casa de Dios ahora está entre su pueblo. ¿Quién? Israel. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Le faltó ciertas palabras. Ahí vamos a la Reina Valera. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, o la casa de Dios, está con los hombres, y Él morará en ellos. Ese es el punto. Yahweh Bashim Shai está en sus hombres, porque el hombre es el líder o la cabeza de la mujer. Por eso el 144, todos ellos son hombres, todos los profetas son hombres. Yahweh Bashim Shai pone el hombre primero. Porque la mujer es de como dice la escritura, es un vehículo
el vehículo más débil. All right. So, regresando a Isaías 2:2, y se acontecerá en lo postrero, Reina Valera, en los últimos días, el monte de la casa del Señor, right, que son los hombres, empezando con la lección, será el más alto de todos. Right, so este reino está hablando de Israel, el reino de los cielos. So esta nación, la nación de Israel va a estar arriba, el lugar más importante de la tierra. Right, so el capital del universo va a ser Jerusalén. Dice, se levantará por encima de las demás colinas, right, que representa a esas naciones, y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Right, hablando de estos paganos, porque van a tener que aprender nuestras leyes. Van a tener que adorar a Yahweh Bashem Yahushua, igualmente como Esaú, cuando él vino a las Américas, cuando él fue a atacar a Judá allá en el oeste de África. Con este diablo nos puso en esclavitud dura, con este diablo nos estaba torturando. ¿Qué nos hizo hacer este hombre? Nos hizo adorar su falso Dios, right? El Jesucito blanco. Right? So igualmente nosotros vamos a arrodillar a cada nación que dé honor y adore a nuestro Dios. Right? Y nuestra ley va a ser la ley de todo el mundo. Y si no siguen las leyes, va a haber un gran penal. Right? Dependiendo en qué pecado cometan, va a ser el juicio. Right? So esto no está hablando de israelitas en el reino, aprendiendo las leyes de Yahweh Bashem Yahushua, porque como te dice en el nuevo pacto, right, Hebreos 8:8, de que ya no va a haber, ya no vamos a tener que enseñar a nuestra nación que siga Yahweh Bashem Yahushua, porque todos van a ser perfectos. Right? En Isaías 60, los últimos dos versículos, entrando en el reino de los cielos, te dice que todo Israel va a ser justo. Gracias a Yahushua por el nuevo pacto. So, estas naciones van a tener que aprender de nuestras leyes. Y se vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, right? A la casa de Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, right? Porque van a ser nuestros esclavos. No van a tener opción. Dice, pues, de Sión saldrá la enseñanza del Señor Yahweh Bashem Yahushua. Right? Por eso Yahweh Bashem Yahushua nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Right? Porque cada hombre israelita en el reino va a ser un sacerdote. Vamos a enseñar al mundo, a estas naciones, cómo adorar a Yahweh Bashem Yahushua, cómo seguir las leyes de Yahweh Bashem Yahushua. All right? Dice, el Señor mediará entre las naciones, y ¿cómo? Por medio de su gobierno, el 144 y el resto de la elección, y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. All right, so ya no va a existir una arma de guerra en el reino, porque va a haber paz para toda eternidad. Y así sabemos que la gente viviendo en la tierra de Israel no son la gente de Yahweh Bashem Yahushua, porque todavía hay guerra. En realidad estamos en la guerra mundial 3. All right? So, profecía aquí nos deja saber que ellos, estas ratas viviendo en nuestra tierra, no son la gente de Yahweh Bashem Yahushua. Ahora puede haber
Sí hay israelitas entre ellos que se parecen como ellos, ok, pero la gente de Dios no está en poder ahorita. So, dice, ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas. Right? So, perdón, aquí ando aquí trabajando, man. Dice, ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Right? Hay que decir, si les da la idea para querer ir en guerra contra nosotros, van a ser totalmente aniquilados. ¿Ok? Porque en el reino de Yahweh Hashem Yahushai, en el reino de los cielos, nosotros vamos a ser dioses con poder espiritual. ¿Qué va a ser un mortal contra un dios? Nada. Ojalá que esto fue edificante, algo en el espíritu, ojalá Yahweh Hashem Yahushai, Shalom.